¿Cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús? Quédate para conocer esta trágica historia que cruzaron los apóstoles. Los hombres y mujeres que acompañaron a Jesucristo han tenido gran importancia en la cristiandad. Por ello, muchas personas se preguntan cómo murieron los 12 apóstoles, quienes llevaron los mensajes espirituales de Jesús por el mundo. ¿Realmente tuvieron muertes fatídicas o trágicas? Para encontrar la respuesta es necesario viajar a través del tiempo, en el año 29. Jesús de Nazaret es uno de los hombres más conocidos en el planeta, pues en sus años de vida revela información avanzada para su época. La Biblia recopila todas sus hazañas, desde milagros hasta mensajes espirituales sobre la vida, la muerte y el propósito del ser humano. En sus predicaciones lo acompañan varias personas por Jerusalén y ciudades vecinas, individuos que conectan con sus enseñanzas hasta el punto de compartir dicho conocimiento con los demás. Reciben el nombre de los 12 apóstoles de Jesús. Sin embargo, después de la muerte de Jesús y al pasar muchos años, estos valientes hombres tienen muertes difíciles de describir. Sí, la Biblia cuenta cómo ocurren algunos de sus fallecimientos, pero en libros apócrifos y obras históricas también retratan sus muertes de forma sólida. Aquí en Alex Explora veremos cuáles fueron los 12 apóstoles de Jesús y cómo murieron. ¿Te atreves a descifrarlo con nosotros? Acompáñanos a esta investigación, vamos. A continuación, veamos cómo murieron los 12 apóstoles según la Biblia. La Biblia retrata la muerte de Judas Iscariote y Santiago el Menor, hermano de Juan. No obstante, para el primero existe una discrepancia en cómo murió exactamente. ¿Quieres descubrirlo? Entonces, veamos los fallecimientos trágicos de los apóstoles registrados en la Biblia. Número 1. Judas Iscariote. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, lo traicionó entregándolo a las autoridades. Utilizó un beso para identificarlo y permitir su arresto. Posteriormente, se arrepintió y buscó devolver el dinero recibido por la traición, sin embargo, ya era demasiado tarde. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Pues bien, la respuesta se encuentra en un pequeño detalle: Judas era el tesorero del grupo. ¿La ambición lo llevó a traicionarlo? Aunque al parecer el diablo entró en él antes de la Pascua. Con lo anterior, se puede descifrar cómo murió uno de los 12 discípulos más cuestionados del mundo. En Mateo 27:5 se explica que después de arrojar las piezas de plata en el templo, Judas salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes, al recoger el dinero, afirmaron que no era correcto depositarlo en el tesoro, ya que era el precio de sangre. No obstante, en Hechos 1:16-18 se dice que Judas compró un campo, donde posteriormente cayó, se golpeó y murió. Número 3. Santiago el Menor. Santiago el Menor, también conocido como Santiago el Justo, era hijo de la hermana de la Virgen María, lo que lo convertiría en un pariente de Jesús. A pesar de eso, otras doctrinas han asegurado que en realidad era hermano de Cristo. Aunque no era un discípulo como tal, fue uno de los que vio al Mesías resucitado. Asimismo, fue reconocido como líder en la iglesia de Jerusalén después de la ascensión de Jesús. En la actualidad, es mencionado en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. También se le atribuye la autoría de la Epístola de Santiago en la Biblia. La información sobre la muerte de Santiago es limitada. Según la tradición cristiana, fue martirizado en Jerusalén, lapidado hasta la muerte por oponerse a la predicación contraria a la fe cristiana. Lo anterior es una buena explicación de cómo murieron los 12 apóstoles. Número 4. Pedro llamado Simón. Pedro, inicialmente llamado Simón, era un pescador de Betsaida, cerca del mar de Galilea. Jesús lo designó como Pedro, que significa piedra, y lo consideró fundamental en la construcción de la fe cristiana. Aunque Pedro fue un seguidor leal de Jesús y presenció sus milagros y enseñanzas, es conocido por negar a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo durante la noche en que Jesús fue arrestado. Al parecer fue martirizado durante las persecuciones bajo el gobierno de Nerón. Se dice que sufrió una dolorosa crucifixión, pero solicitó ser crucificado boca abajo, considerándose menos digno que Jesús. Número 5. Andrés, hermano de Simón Pedro. Una de las características de cómo murieron los 12 apóstoles es la crucifixión y la lapidación.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era un pescador en Galilea, al igual que su padre Jonás. Antes de conocer a Jesús, Andrés era seguidor de Juan el Bautista y tenía una gran fe. Cuando Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios, Andrés decidió seguirlo de inmediato. Luego, informó a su hermano Pedro sobre el encuentro y le dijo que habían encontrado al Mesías. El apóstol Andrés fue martirizado y crucificado en Patras, Grecia, en una cruz con forma de X. Número 6. Juan, el Evangelista. Juan, conocido como Juan el Evangelista, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo. Era hermano de Santiago el Mayor y estuvo presente en momentos clave de la vida de Jesús. Estuvo presente en muchos de los milagros de Jesús, desde verlo resucitado hasta la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Es uno de los discípulos que murió de forma natural en Éfeso, actual Turquía, además había escapado milagrosamente de las persecuciones contra los cristianos en Roma. Es importante tener en cuenta que gran parte de la información sobre la vida y la muerte de Juan el Evangelista se basa en relatos transmitidos a lo largo de los siglos, y su historicidad exacta puede ser objeto de debate entre los estudiosos. Número 7. Felipe. En el Evangelio de Juan, se menciona a Felipe como el tercer discípulo que Jesús llamó para seguirlo. Aunque a veces era pragmático y cuestionador, mostró una gran fe al seguir a Jesús. Se le atribuye a Felipe el haber informado a Bartolomé sobre Jesús, y también fue testigo del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Según el Evangelio apócrifo conocido como Hechos de Felipe, se dice que Felipe murió como mártir en la ciudad de Hierápolis, en la actual Turquía. Este lugar parece esconder el secreto de cómo murieron los 12 apóstoles. Número 8. Bartolomé. Felipe, otro de los discípulos, fue quien le habló a Bartolomé sobre Jesús, diciéndole que habían encontrado al Mesías, a quien Moisés y los profetas anunciaron. Bartolomé inicialmente dudó, preguntando si de verdad podía salir algo bueno de Nazaret. Sin embargo, cuando el Mesías vio a Bartolomé, lo elogió diciendo que era un verdadero israelita sin falsedad. Hay tradiciones y relatos que afirman que Bartolomé fue martirizado en Armenia, siendo desollado vivo o crucificado cabeza abajo. Número 9. Tomás. A Tomás se le conoce por su incredulidad inicial en la resurrección, que luego fue superada por su fe al ver y tocar a Jesús resucitado. Después de ese incidente, no se registran muchas otras acciones o enseñanzas específicas de Tomás en los Evangelios. La información sobre su vida y ministerio posterior es limitada y difiere en las tradiciones cristianas posteriores. Según algunos relatos, se cree que Tomás llevó el mensaje del Evangelio a regiones como India y, según la tradición, habría sido martirizado allí. Número 10. Mateo. Mateo fue un recaudador de impuestos que fue llamado por Jesús para seguirlo y se convirtió en uno de los 12 apóstoles. Su principal contribución fue el Evangelio que lleva su nombre, en el cual presenta la vida y enseñanzas de Jesús. Saber cómo murieron los 12 apóstoles es una tarea compleja cuando no hay registros contundentes, pero para la tradición cristiana Mateo había llevado el mensaje del Evangelio a regiones como Etiopía o Persia, donde fue martirizado, aunque los detalles históricos son inciertos. Número 11. Simón. En los Evangelios, se le menciona como Simón, el cananita, o Simón, el celote, lo que indica su posible afiliación al grupo de los celotes, una facción judía conocida por su ferviente oposición al dominio romano. Después de la muerte de Jesús, se desconoce su papel en la expansión del cristianismo y su posterior destino. Algunas tradiciones posteriores sugieren que predicó el Evangelio en regiones como Egipto, Persia e incluso Gran Bretaña. Sobre su muerte se conoce que murió pacíficamente en Edesa, Turquía. Otras teorías aseguran que fue crucificado allí. Lo anterior implicaría una muerte menos pacífica. Si has llegado hasta aquí te agradezco mucho y con este concluimos este gran tema. Número 12. Judas Tadeo. En el Evangelio de Mateo y en el libro de Hechos de los Apóstoles, Judas Tadeo es mencionado brevemente como uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, no se registran acciones o enseñanzas específicas atribuidas a él en los evangelios canónicos.
Además, se le considera el autor de la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, aunque algunos estudiosos cuestionan su autoría. La Iglesia Ortodoxa en América sostiene que fue crucificado y atravesado por flechas aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo. Entonces, ¿cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús? La pregunta es difícil, pues no se puede establecer de manera definitiva debido a la falta de información histórica precisa. Las narrativas y tradiciones posteriores ofrecen diversas versiones sobre el destino de los apóstoles, pero no todas están respaldadas por pruebas históricas sólidas. Te dejo con este versículo. 2 Timoteo 3:12. Conceptos de los versículos. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Sin nada más que decir, te agradezco por llegar hasta aquí, gracias y que Dios te bendiga, y nos vemos en la caja de los comentarios.